Yo le digo a los hermanos que no existe una oración mágica, no existe, de cómo hacer esa oración que llega a los oídos de Dios y que nos trae respuestas. Y que la Biblia también dice que ninguno sabemos orar, pero que el Espíritu Santo le comunica a Dios todo lo que nosotros le queremos decir. Lo importante de nosotros cuando estemos orando o cuando le estemos pidiendo algo a Dios, invoquemos al Espíritu Santo que esté ahí en esa oración o en esa petición. El Espíritu Santo, uno de las tantas misiones, para decir así, que tiene en nuestras vidas, funciones que tiene en nuestras vidas, es también de servir como nuestro intérprete ante Dios. Si nosotros oramos a Dios con fe, la Biblia nos dice que tenemos que orar a Dios con fe, el Espíritu Santo le va a comunicar a Dios lo que nosotros le queremos decir. Entonces, una de las tantas funciones que tiene el Espíritu Santo es de servir como nuestro intérprete ante Dios. Yo siempre digo a las personas, la oración perfecta es aquella que sale de nuestro corazón con toda sinceridad y toda seguridad. Sinceridad y seguridad. Aprender a ser sinceros, honestos con Dios, acercarnos a Él con toda verdad. Sabemos, mi querido hermano, que Dios conoce todas nuestras necesidades, incluso antes que nosotros se lo pidamos. Dios sabe cuál es la necesidad que tú tienes. Entonces no debemos de acercarnos a Él con ningún rodeo, dándole vueltas al asunto. Debemos aprender a ser específicos o directos con Dios. Él conoce ya cuál es tu necesidad. Entonces, ¿por qué no acercarnos a Él con toda sinceridad? La otra cosa que yo siempre le digo a las personas, debemos acercarnos a Dios con toda seguridad, con toda convicción, con toda certeza, con toda confianza. La Biblia dice que tenemos que orar con fe. ¿Qué es fe? Si tú buscas los sinónimos de esta palabra fe, estos son los sinónimos: seguridad, certeza, confianza, convicción en Dios. Debemos, mi querido hermano, acercarnos a Dios con toda la seguridad de que ese Dios que está en nuestra vida escucha nuestra oración. Y con la seguridad también de que si escuchó nuestra oración, se manifestará en esa oración. Mira lo que dice la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice Juan, y esa es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Son palabras de una persona que sabe tres cosas, mi querido hermano: que sabe que Dios está, que sabe que Dios quiere y que sabe que Dios puede concederle eso que Él está pidiendo. Con esa seguridad, con esa certeza, nosotros debemos de acercarnos a Dios, creyendo de que Dios está, creyendo de que Dios quiere eso para nosotros y sabiendo que ese Dios hará en nuestras vidas. Si nosotros nos acercamos a Dios de esa forma, nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a estudiar bien rápido esas tres cosas, o le voy a añadir una más
un cuarto paso a esto. La primera es saber de que Dios está. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 11, versículo 6. El apóstol Pablo dijo esas palabras. Dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y continuó diciendo, porque para llegar a ser amigo de Dios, hay que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. Fíjate qué poderoso es esas palabras. Si yo quiero ser amigo de Dios, yo tengo que tener dos cosas seguras. La primera es la existencia de Dios en nuestras vidas. Saber de que Dios está con nosotros siempre. Espero, mi querido hermano, que en esta semana y en este congreso de este día, todos logremos entender eso o saber eso, tener toda la seguridad de que Dios está con nosotros. Es importante saber esto. Aquel que sabe que Dios está con él, eso no le tiene miedo a nada ni a nadie. Aquel que sabe que Dios está con él, cuando tenga una entrevista no tendrá miedo. Cuando vaya donde un médico no tendrá ningún miedo. Cuando vaya a un tribunal o donde un abogado no tendrá miedo porque sabe que Dios está ahí con él. Es importante saber de que tú nunca estás solo, que Dios siempre está contigo, no solo en estos congresos, no solo en nuestras iglesias, sino en todo momento de nuestra vida. Cuando estés manejando tu vehículo, tú nunca estás solo, ahí está Dios al lado tuyo. A veces yo escucho personas decir, me siento solo, me dicen, hermano Nil, me siento tan solo. Y yo le digo, ¿cómo es eso? ¿Acaso no crees en Dios? ¿Acaso no está Dios contigo? Si Dios es contigo, mi querido hermano, todo va a estar bien. La Biblia dice que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿A quién vamos a temer si Dios está con nosotros? Es importante que tú y yo sepamos que Dios está con nosotros siempre. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, Él es un Dios omnipresente, mi querido hermano, y está con nosotros siempre. Aquel de nuevo que sabe que Dios está con él, no teme a nada ni a nadie. Amén. ¿Cuántos creemos en Dios en esta tarde? Bendito sea Dios. Amén. La otra cosa, mi querido hermano, es creer que todo lo que le pedimos a Dios, Él lo quiere para nosotros. Hay personas, mi querido hermano, que cuando oran a Dios, pues oran con mucha incertidumbre, con muchas dudas, con muchas inseguridades, y por eso es que a veces no contemplamos la gloria de Dios en nuestra vida. Y es por la forma como nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros necesitamos creer, mi querido hermano, primero que Dios está y que luego que ese Dios que está, desea, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo quiero que mires la persona que está a tu lado en este momento. Mira a la persona que está a tu lado en este momento y yo quiero que le digas, hermano, Dios desea lo mejor para ti. Dios desea lo mejor para ti. Dios desea, mi querido hermano, que tú estés bien en todo aspecto de esa palabra. Sí, yo sé que lo más importante, mi querido hermano, es que estemos bien espiritualmente. Y eso es lo primero que debemos de alcanzar. Y a veces, mi querido hermano, por nosotros no estar bien espiritualmente, nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Pueden ser uno de los impedimentos por qué nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Yo siempre le digo a las personas, necesitamos buscar
a Dios, necesitamos tener una relación con ese Dios, necesitamos tener amistad con este Dios. Si estamos bien espiritualmente, mi querido hermano, nuestra oración llegará a los oídos de Dios. Pero es importante que entendamos esto también, como dice la lectura. Así como tu alma prospera, era el saludo, así se saludaban los primeros cristianos. Amado, deseo que prosperes en todas las cosas, así como tu alma prospera, que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Es importante nosotros creer, mi querido hermano, que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios desea que tú estés sano espiritualmente, físicamente. Que Dios desea que tú prosperes en todas las cosas también. Él desea que tu hogar prospere, tu matrimonio prospere, tus hijos prosperen. Él desea que tu empresa prospere. Él desea prosperidad para cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios hacia nosotros, mi querido hermano. Es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces por no conocer esto nos dirigimos a Dios con incertidumbre, con dudas, con inseguridades, con miedos, temores, y oraciones hechas de esa forma no llegan a los oídos de Dios. Escucha lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 6. Santiago nos dice: todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Nada del Señor. Las incertidumbres, las dudas que nosotros tenemos en Dios es lo que detiene que Él se manifieste en nuestra vida. Nosotros tenemos que dirigirnos a Dios con toda certeza, con toda seguridad, incluso sabiendo cuál es su voluntad. Sabemos, mi querido hermano, Santiago también nos dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. La primera de Juan, también Juan nos dice que él sabe que Dios le escucha en todo lo que él le pide conforme a su voluntad. Sé que desde niños nos han enseñado a pedirle a Dios de esa forma, acercarnos a Dios de esa forma, si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Yo sé que muchos nos expresamos de esa forma porque nos han enseñado a expresarnos de esa forma, pero lo que yo he visto, mi querido hermano, es que la gran mayoría, cuando le dice eso a Dios, o cuando se expresan de esa forma, lo dicen con toda sinceridad. En verdad no saben cuál es la voluntad de Dios. En verdad no saben si Dios quiere eso para ellos. Es importante, antes de que tú le pidas a Dios, de que tú sepas que Dios desea eso para ti, que Dios quiere eso para ti. Ahora viene la pregunta del millón. Alguno me dirá: hermano Neri, ¿cómo saber que eso que yo le pido, Dios lo desea para mí? Dios lo quiere para mí. A veces tratamos la voluntad de Dios como fuera un misterio, como si Dios ocultara la voluntad de Dios para que nadie la conociera. Yo siempre digo, ¿y qué gana Dios con eso? ¿Qué saca Dios con eso? Con ocultando su voluntad. La verdad es que Él nunca la ocultó. Él la dio a conocer para que nosotros, conociéndola y viviendo conforme a ella, pudiéramos alcanzar amistad con Él y alcanzar su gloria. Necesitamos tener todo este conocimiento, mi querido hermano, porque al tener este conocimiento vas descubriendo lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando ahora oras a Dios, orarás conforme a su voluntad. Es importante que nosotros sepamos que Dios quiere eso para nosotros. ¿Sabe lo que yo hago, mi querido hermano? Antes de pedirle algo a Dios, yo voy a la palabra y busco en esas promesas que Dios ha dado y me dirijo a Dios con su propia palabra, utilizándola como mi garantía de que voy a recibir lo que estoy esperando.
Con esa fe me acerco a Él, creyendo que mi oración será escuchada. Si nosotros hoy tenemos fe en Él, creemos que nuestras oraciones serán escuchadas, hoy aquí veremos la gloria de Dios. Amén. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie.